Hola, bienvenidos a este mágico universo. Quiero contarles que hemos viajado a Buenos Aires a hacer un taller con Matías de Stefano. Bueno, yo a él lo sigo desde hace mucho tiempo. Él es tiene un cuerpo joven, pero un alma vieja, de otros tiempos, de otros cielos. Para mí es una persona muy especial. Entonces disfruten de la entrevista que generosamente nos dio Matías de Stefano. Bueno, hoy nos honra con su presencia Matías de Stefano. Él es un joven índigo que yo sigo desde sus principios. En aquel 11-11 en Capilla del Monte, que bueno, fue un encuentro de almas mágico realmente. Y bueno, después también estuve con él en Capilla del Monte, además de Capilla del Monte, en Córdoba, en Tandil, en Venado Tuerto. Y el último broche de oro fue en Egipto, el día 999, donde fuimos 99 personas con este ser maravilloso que, bueno, como mucha gente todavía no lo conoce, yo quiero que entiendan por qué es tanta la gente que resuena con el mensaje de Matías. Así que, bueno, Matías, bienvenido, y me encantaría que le cuentes a la gente quién es Matías de Stefano y cuál es tu misión en este juego de la vida. Bueno, gracias por la entrevista. Y bueno, personalmente soy un niño grande ya, que en realidad desde siempre, desde que era niño, tuve la oportunidad de ver la realidad de una forma muy diferente, de entender el mundo de una forma muy diferente. Y pude a partir de eso explicarle a los otros, en una primera instancia a mis amigos en el colegio, en el barrio, cómo funcionaba la realidad, las cosas que veía, las cosas que interpretaba del mundo. Y durante toda mi infancia fui creciendo en un hogar donde nunca me detuvieron lo que sentía, lo que me pasaba, me dejaron ser, porque eran agnósticos. O sea, pero agnósticos no desde el rechazar todo lo que no entendían, sino desde el interesados por saber cosas que no entendían, ¿no? Entonces, mi abuelo era agnóstico, en mi familia no se hablaba ni de religión, ni de espiritualidad, ni nada, ni siquiera de ciencia, era todo muy neutro. Y eso me ayudó mucho a poder explicar neutramente las cosas que me pasaban, ¿no? sin juicio. Entonces, bueno, desde toda mi infancia fui construyendo una personalidad en la cual fui trayendo de mis memorias, de mi conocimiento interno, muchas de las cosas que con el tiempo pude empezar a explicar a más personas, y que a muchas personas les empezaron a hacer sentido, porque todo lo que explicaba lo hacía desde la neutralidad y no desde o la luz, o la oscuridad, o la ciencia, o la religión, no desde lo dual, sino desde tratar de encontrar una respuesta media a todas las cosas que sucedían en la realidad. Claro, es difícil entender, o cómo hacían para entenderte cuando vos decías que recordabas otras vidas, ¿no? Sí, yo lo hablaba con naturalidad, no le decía otras vidas, obviamente. Hablaba de cuando estuve en tal país, antes de llegar acá, me encargaron de hacer esto y ahora no sé cómo lo voy a hacer. Lo hablaba con una naturalidad de que para mí había sido todo la misma vida. Entonces, bueno, todos pensaban que tenía una gran capacidad imaginativa, ¿no? Como niño, era, no sé, me decían, se inventa historias muy buenas, sí. Me decían, ¿no? Y todos los chicos me seguían el ritmo, si hacía un juego o algo que recordaba y se los contaba, todos me escuchaban, todos estaban calmos cuando yo estaba ahí. Entonces era como que todos estaban atentos, todos querían que yo esté en su casa porque les calmaba el loco de los vecinos. Y era como más de la imaginación. Cuando entré en la adolescencia se empezaron a dar cuenta de que era otra cosa, claro, de que era otra cosa, porque ya estaba preocupado por lo que recordaba, ya no era el juego del niño, sino que era tengo que hacer algo y no sé qué es,
estoy recordando muchas más cosas, ahí me empecé a dar cuenta que eran otras vidas, que no era parte de esta misma que había elegido ahora. Entonces, claro, fue ya psicólogos, psiquiatras. Habrán dicho, este chico está loco. Sí, en el colegio. ¿Sí? En el colegio, en casa no. Claro, en casa trataban de ver, entender qué era lo que me pasaba, no diciendo hay que llevarlo al psiquiatra porque está loco. Claro. Pero la verdad que no es muy común ver a un chico joven de tu edad que tenga tantos conocimientos, así que eso es lo llamativo, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, decimos que en este planeta azul es una escuela, ¿no? Que venimos a aprender precisamente, y bueno, la pregunta es si se puede aprender y evolucionar sin sufrimiento, y si se puede ser feliz en esta tierra. Este planeta, como bien dijiste, es un planeta escuela. Acá venimos a aprender. Acá en este planeta, en esta realidad, estamos aprendiendo sobre muchísimas cosas. Y tenemos dos formas de aprender, muy básicas y muy generales, que es desde la conciencia o desde la inconsciencia. Inconsciencia no significa ser inconsciente como nosotros lo decimos culturalmente. Claro. La única diferencia que hay entre conciencia e inconsciencia es si yo estoy alineado con mi ser y mi propósito, o estoy alineado con el ser y propósito de alguien más. Que esto puede ser de mi familia, de mis ancestros, de la cultura, condicionado por los patrones que me dijeron en el trabajo, en la escuela, el gobierno, lo que sea, mi propia historia. Si yo estoy condicionado por eso, no estoy en mi ser. Entonces se le llama inconsciencia. ¿Sí? Pero no significa que sea tonto, o sea, no tiene nada que ver con eso. Cuando uno pasa la conciencia es cuando se da cuenta de que tiene que ser el mismo, y eso puede llevar a grandes cambios en la vida, ¿no? Dentro del proceso de inconsciencia, hacia el camino de la conciencia, hay una lucha muy grande entre lo que es el espíritu y el cuerpo. El cuerpo tiene como objetivo ser una herramienta espiritual para aprender en esta escuela. ¿Sí? Es como ponerse el traje para ir al colegio, ¿no? El guardapolvo, como decimos, la escuela industrial. Entonces, el guardapolvo. Y ese es el cuerpo. Y mi intención es el espíritu. Y a veces mi espíritu quiere ser consciente, pero mi cuerpo tiene que protegerme de las cosas que me puedo llegar a encontrar. Es decir, de cuando me ensucie. ¿No? Entonces el cuerpo tiene el objetivo de sobrevivir, ¿sí? El espíritu no, el espíritu es eterno, pero el cuerpo tiene que sobrevivir el mayor tiempo posible para darle la mejor experiencia al cuerpo, al espíritu. Y la mayoría estamos en supervivencia. Todos, sí, porque tenemos un cuerpo, básicamente tenemos que comer, dormir, sí. O sea, la supervivencia no es solo correr para vivir, sino que es pagar los impuestos, exacto, comer todos los días, dormir las 8 horas necesarias, o sea, es el cuerpo. Esa es la parte de supervivencia. Y la supervivencia tiene dos mecanismos. Uno es el miedo y el otro es el dolor. ¿Por qué? Porque el miedo lo que hace es, el cuerpo dice, cuidado, porque por ahí, que no conozco qué puede pasar, puedo morir. Entonces el miedo es un mecanismo de defensa, ¿sí? Y el dolor es otro mecanismo, que es a través de la experiencia. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa, sí. Entonces, cuando yo siento dolor... dolor... hay miedos que son como irreales, como de la sí, mente, porque son ¿no? Porque son, claro, pero son miedos que se fueron construyendo a lo largo de millones de años, que quedan registrados, como el miedo de la oscuridad, por ejemplo. Sí, hoy se puede prender la luz, pero el miedo de la oscuridad viene de cuando vivíamos en cuevas. Genéticamente tenemos en nuestras células el miedo de nuestros ancestros que en la noche podían ser atacados por animales más grandes. Entonces, ese miedo quedó registrado y ahí están los monstruos de la noche, ¿no? Claro, pero está en la genética. Claro. Capaz que en mi mente no está, pero en la genética está guardado. Cuidado que cuando se apague la luz sí, pueda aparecer un animal que me pueda comer. Los cucos. Los cucos, claro, exactamente. Entonces, esos son miedos psicológicos que van quedando, tanto de esta vida como de los ancestros. Entonces, ese es el miedo, el que me protege de eso. Y del otro lado, sí, tenemos el dolor. El dolor es la reacción a algo que ya no pude detener por el miedo. El miedo no me pudo proteger, entonces salí dañado.
Al salir dañado, el cuerpo registra a través del dolor que esas cosas no son las que hay que hacer. ¿Qué sucede? Como este planeta todavía está en la inconsciencia, aprende a través del miedo y el dolor. ¿Se entiende? Claro que la hay. Claro que la hay. Pero nadie te puede sacar de eso, porque es un aprendizaje. Entonces, miedo y dolor son mecanismos de aprendizaje en este planeta, en el proceso de la inconsciencia. Cuando uno se empieza a volver consciente, es cuando empieza a sentir otro nivel de miedo y dolor, que son más a nivel álmico. El dolor y miedo a nivel álmico ya pasan por una crisis espiritual, por una crisis de sentido, por una crisis de vacío enorme, en el cual todo deja de tener noción, me tengo que alejar de mi familia, pierdo amigos, el trabajo ya no tiene ningún sentido, siento un vacío interno muy grande, el miedo a la soledad. Hay un montón de situaciones que cuando me estoy volviendo consciente, en ese proceso, en ese camino de ser consciente, pasa un miedo mucho más grande, ya no es de supervivencia, sino que es de pérdida de sentido. Que eso es lo que estamos también pasando ahora, la pérdida de sentido global, ¿no? Entonces se siente el vacío, el estrés, el cansancio, la depresión, son todos mecanismos del alma tratando de sobrevivir, pero no sabe a qué, ¿no? Porque el alma no tiene por qué sobrevivir, entonces no entiende esto. Entonces, claro, estamos pasando por momentos muy difíciles, porque el planeta es un lugar difícil, porque es un lugar donde se aprenden muchas cosas en una sola vida. Este planeta es muy, muy difícil por eso. Cuando uno llega al nivel de conciencia, de repente uno se da cuenta de que ya no hace falta sobrevivir. ¿Y ahí podemos empezar a ser felices? Podemos empezar a entender que todo lo otro era simplemente un mecanismo útil. Entonces, cuando todo tiene un para qué y un por qué. Entonces, cuando lo sintamos dolor, angustia, miedo, que son los mecanismos de supervivencia, los puedo observar, analizar, honrar, agradecer y darme cuenta de lo que aprendí de eso. Ya no me quedo con la sensación, sino me quedo con el aprendizaje. Probablemente siga sintiendo esto, pero ya no va a ser la emoción la que controle mi forma de vida, sino la conciencia de la herramienta de lo que sucedió. Claro. Para poner un ejemplo, en mi infancia, por ejemplo, mi padre me puede haber pegado, ¿no? Entonces en mi registro genético me quedó que los hombres me pueden pegar. Que son violentos. Que son violentos. Pero como era mi padre, me protegía de algo que yo no entendía qué era. Entonces, en mi vida, inconscientemente, voy a buscar hombres que me peguen para sentirme cuidada. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Así funciona? Inconscientemente funciona así. Cuando yo vuelvo a tener conciencia, porque es lo que dicen, ¿por qué siempre me encuentro con alguien así? ¿No? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Si siempre pasa lo mismo, el problema no son los otros, soy yo. Claro. ¿Se entiende? Si se repite constantemente. Por algo atraigo la misma experiencia. Por algo atraigo la misma experiencia. Entonces, cuando me vuelvo consciente, lo que me doy cuenta es que los hombres no eran el problema, era mi relación con mi padre en ese instante. ¿Se entiende? Claro. Entonces voy ahí y ¿qué hago? Abrazo a mi padre, no lo tiro a la basura, abrazo a mi padre y le digo, gracias por haberme enseñado todo esto, que ahora, si yo no hubiese pasado por todo eso, no lo hubiese entendido nunca. Entonces ahí es cuando yo integro una realidad, acepto una realidad, la transmuto a través de la aceptación, a través del aprendizaje y tomo la decisión de que no voy a volver a vivir más eso, porque ya lo entendí. ¿Se entiende? Entonces el proceso de conciencia no es solo no sufrir más y ser feliz, sino que implica ser consciente de por qué pasan las cosas. Porque la felicidad no es un estado eterno, porque el universo no funciona por quedarse en un alto grado, funciona por ondas de frecuencia, igual que el ADN. A eso me encantaría que me expliques. Dice que para entender el universo se habla de sonido, frecuencia y vibración. ¿Qué significa eso y cómo lo relacionas vos con las activaciones que haces? Bueno, comentame eso un poquito. Lo que es frecuencia
lo que es frecuencia son las ondas vibracionales que hacen que todo exista. Es decir, los átomos que componen nuestro cuerpo están conectados por campos electromagnéticos que están vibrando constantemente, ¿sí? Por magnetismo que los hace unirse, iones positivos, negativos. Entonces, todo eso genera una onda de frecuencia constante entre uno y otro, ¿no? Que crea una cadena atómica y por lo tanto un objeto, y todo es vibración. Si yo cambio la vibración, puedo modificar esa composición molecular, expandirla, contraerla. Cuando hay una vibración muy grave, la onda de frecuencia se densifica. ¿Esto qué hace? Que se produzca una lentitud, una traba y por lo tanto dolor, angustia y demás. Cuando la onda de frecuencia sube, ¿sí? Es decir, que viene así, así, sí. se alteran, se separan y por lo tanto hay distensión, relajación y felicidad. Ay, qué hermoso. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos nosotros para elevar esa frecuencia? Se puede elevar, pero saber que va a volver otra vez a ser densa. O sea, eso es lo que tiene. Es eterno el trabajo. Sí, porque la felicidad es solo el estado en que la onda de frecuencia se eleva. Pero ¿qué pasa cuando se eleva? Miren el mar. O sea, el mar tiene olas que funcionan exactamente igual que el tiempo y el espacio, las ondas de frecuencia. Cuando más alto estamos, que es la felicidad, es cuando va a romper la ola. ¿Entiendes? Entonces, en ese momento podemos volver a caer otra vez. Entonces, no siempre estar en el estado de felicidad implica que vayas a estar feliz, sino que el máximo estado de felicidad inevitablemente necesita caer para seguir manteniendo el ritmo de la onda de frecuencia, ¿sí? Por eso lo que hay que encontrar no es el estado de felicidad, es el estado de armonía. El estado de armonía es totalmente diferente, no es felicidad ni depresión, es armonía, está en el centro, ¿sí? Por eso se busca la neutralidad. No podemos negar la parte negativa porque es la que nos enseña. Y una vez que aprendimos, somos felices. Pero siempre viene otro aprendizaje. Entonces es una y otra vez, es una onda de frecuencia constante, ¿sí? La vida en general no tiene el objetivo de ser feliz, tiene el objetivo de aprender de sí mismo. Entonces, eternamente en diferentes estados de conciencia, ¿no? Siendo piedra, siendo mineral, siendo planta, siendo animal, siendo planeta incluso, ¿no? O sea, hay muchas formas de experimentar esas ondas de frecuencia. Entonces, como todo el universo está conectado a partir del sonido de esa onda de frecuencia, nosotros podemos ingresar en esa corriente de conciencia a partir del canto, de la música, de la danza, de todo lo que tenga que ver con el movimiento y el sonido, las ondas de frecuencia. ¿Sí? Entonces, de eso se tratan las activaciones, ¿sí? Sí, de eso se trata parte de mi trabajo. Claro. Una parte de mi trabajo es el pedagógico, que es enseñar esto, explicarlo, y la otra parte es la práctica, que es encontrar los lugares más propicios del planeta, de las personas, desde donde se puede, a través del sonido, empezar a equilibrar ese campo para que sea armónico y no disarmónico. Y así ayudar a la conciencia del planeta a encontrar el equilibrio. Claro. Bueno, ahora sacándote el tema, todos los que estamos en la red tenemos este mudra. ¿Qué significa este mudra? ¿Me puedes explicar esto? Sí, en la red que hemos hecho, en la red desde que surgió el camino Harwitum, que fue en el 2012, haciendo el recorrido por la Tierra, hemos empezado a usar este mudra. Que mudras son todos los símbolos o posiciones de las manos, como se ven en el hinduismo, ¿no? Y budismo, que en realidad son, cuando uno lo ve después en la digitopuntura, también es como tocar ciertos puntos que conectan a otras partes del cuerpo, ¿no? Cada mudra representa una posición del ser en el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, este mudra es conocido por los cristianos también, no es cristiano, pero es conocido por los cristianos porque lo van a ver muchas veces a Jesús haciendo así en los cuadros que se sentaban. El Papa hace esto. Sí, utilizan este mudra porque este mudra representa la unificación de los tres patrones de la divinidad, que son sonido, luz y forma. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo, padre, madre, hijo,
Sí, la Trinidad Sagrada. ¿Sí? La Trinidad Sagrada en unidad, cuando se unen. Aquí y ahora, tiempo-espacio. Aquí y ahora, tiempo-espacio, en unidad. Unidos. Entonces se llama el mantra de unidos. ¿Sí? El mudra de unidos. ¿Sí? Porque todo está unido. Hay muchas personas que hoy para hablar de paz utilizan totalmente lo opuesto a este que es este. O sea, no apretando los dedos. Tiene que ser así. Unidos la yema de los dedos, así. Esto es un mudra para meditar o mover la energía desde la unidad y desde el equilibrio y la armonía. Este es un símbolo de opresión. O sea, no... muy bien. ¿Sí? No. Nosotros lo empezamos a usar por los Beatles, en realidad. Se llevaban paz y amor, pero es un símbolo británico que se usó en la Guerra de los 100 años contra Francia y que era un símbolo en realidad de jodete, significa en realidad. O sea, de victoria, pero victoria porque ellos ganaron con arco y flecha. Entonces cuando tiraban la flecha y mataban... Separación, claro. Sí, es la opresión y la muerte sobre el otro. Claro. Bueno, ahora yo te quiero hacer una preguntita que para mí es existencial. Quiero saber si para vos existe el libre albedrío o existe el destino. Existen las dos, pero el libre albedrío acá no existe. Este justamente no es el plano del libre albedrío. El libre albedrío es una condición de eterno presente, ¿sí? Mientras que el ¿cómo se dice? El eterno presente está en las dimensiones, nosotros acá lo llamamos superiores, novena, octava, séptima dimensión. En esas dimensiones está el libre albedrío. Nosotros estamos en la tercera dimensión y hasta la sexta dimensión no existe el libre albedrío, existen los patrones. Los patrones nosotros lo llamamos destino, muy humanamente dicho, ¿no? El destino, ¿qué es? Que cuando yo estoy en un punto, ¿sí? Y como el universo es circular, cuando estoy en un punto, inevitablemente al moverme hacia ese punto estoy creando el opuesto. Y como estoy creando el opuesto, para poder complementar las partes, sí o sí tengo que irme al otro extremo para poder unir ese otro aspecto del ser, ¿sí? Entonces, esa unión de las diferentes partes, de las dos partes del ser, se llama destino, que es, si me muevo para un punto, inevitablemente tengo que unir el opuesto, ¿sí? Ese es el destino, o sea, tengo que pasar por todo un camino para poder unir la polaridad que creé en ese camino, ¿sí? Ese es el destino. El libre albedrío está en decidir hacer ese camino, ¿sí? Cuando yo estoy en el centro... sí tenemos un libre albedrío. Sí, pero no como humanos. Porque si no seríamos marionetas, no me gusta esa idea. No, sí, es algo totalmente discutible desde diferentes puntos de vista. El tema es qué considera uno libre albedrío, ¿no? El libre albedrío, ¿qué es? ¿Yo puedo elegir algo? Sí, puedo elegir cosas, pero estoy totalmente condicionado por mi percepción, preconcepto de lo que son esas cosas que quiero, ¿sí? Mi genética, que son los condicionamientos de mis ancestros, o sea, yo, como explicaba el otro día, la forma en que yo me estoy expresando cuando hablo así, son los italianos del sur de Italia hablando con las manos. ¿Sí? Entonces tengo un condicionamiento, en mi forma de comunicar, ¿no? Entonces ya ahí estoy condicionado absolutamente, ¿no? Estoy condicionado absolutamente por patrones de la genética, patrones de la emoción, patrones de muchísimos tipos, del condicionamiento social. O sea, probablemente me cueste salir desnudo a la calle a caminar porque tengo un condicionamiento social de la edad media en el cual hay que vestirse porque hay que tapar las cosas que son impuras. Bueno, quiero agradecer profundamente a Matías porque, bueno, cada vez que él hace un encuentro, es un encuentro de almas afines, que vibramos en la misma frecuencia y que queremos un mundo mejor.
Si es que es la primera vez que escuchás a Matías de Stefano, te invito a que nos sigan en nuestra página, que yo voy a estar compartiendo sus videos y sus enseñanzas. Realmente es un deleite para el alma. Muchas gracias por estar.